El 19 de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó miles de documentos del caso más oscuro de la historia moderna del poder y el dinero. Entre fotos sin fecha, registros de llamadas, testimonios bajo juramento y agendas de contactos, apareció algo que el Internet no pudo ignorar. Una imagen de dos hombres posando juntos frente a una obra de arte. Uno llevaba gafas de sol oscuras y chaqueta de traje. El otro vestía sudadera con capucha y tenía las manos en los bolsillos. Era Michael Jackson. Era Jeffrey Epstein. Y esa fotografía, sin contexto, sin fecha oficial, sin explicación, se convirtió en el centro de una de las conversaciones más explosivas de los últimos años. La pregunta que millones de personas se hicieron al mismo tiempo fue la misma. ¿Qué conexión real existió entre estos dos hombres? ¿Es una foto inocente o el inicio de algo mucho más perturbador? Hoy vamos a ir más allá del titular, porque entre lo que los documentos dicen, lo que no dicen y lo que la gente quiere creer, hay una diferencia enorme. Y esa diferencia importa más de lo que cualquier rumor puede capturar. Para entender el peso real de esa fotografía, primero hay que entender exactamente quién era Jeffrey Edward Epstein antes de convertirse en sinónimo de horror. No nació rico. Nació en Brooklyn, Nueva York, en enero de 1953, hijo de un trabajador municipal de parques y una ama de casa. Era inteligente, matemáticamente brillante y con un talento extraordinario para proyectar confianza. Abandonó sus estudios universitarios en la Cooper Union, pero logró colarse como profesor de matemáticas en la prestigiosa Dalton School de Manhattan en los años 70, donde conoció a los hijos de la élite de Nueva York. Esos contactos le abrieron la puerta al banco Bear Stearns, donde trabajó como asesor financiero. En 1981 fue despedido por violaciones de las reglas de la SEC. Pero para entonces ya sabía algo que muy pocos aprenden, que en el mundo del dinero, los contactos son más valiosos que el talento. A lo largo de la siguiente década, Epstein construyó una imagen de gestión financiera misteriosa, pero élite. Decía manejar exclusivamente fortunas superiores a $1.000 millones. Sus clientes verdaderos nunca fueron completamente identificados. Su fuente de ingresos nunca fue explicada de manera satisfactoria, ni por él ni por ningún investigador posterior. Lo que sí quedó documentado fue su método de vida. Mansión de 4 pisos en la calle 70 y 1 oeste de Manhattan, una de las residencias privadas más grandes de la ciudad. Casa de 12.000 metros cuadrados en Palm Beach, Florida. Un rancho de 10.000 acres en Nuevo México. Y lo más revelador de todo, la isla de Little Saint James en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 73 acres de territorio privado en el Caribe, que compró en 1998 por $7,95 millones, y que los lugareños, con toda la precisión del lenguaje popular, simplemente llamaban la isla de los pedófilos Low, que ocurría dentro de esas propiedades, tardó décadas en salir completamente a la luz. Según documentos judiciales, testimonios de víctimas y registros federales, Epstein y su cómplice principal, la socialité británica Ghislaine Maxwell, construyeron un sistema de reclutamiento. Enviaban mujeres a buscar chicas jóvenes, vulnerables, con necesidades económicas. Las llevaban a sus propiedades con la promesa de masajes o trabajo. Y allí comenzaba el abuso. Las víctimas cuyo pasaporte era confiscado al llegar a la isla, que no tenían manera de salir salvo nadando hacia la costa, que vivían bajo amenaza, que sufrían abusos sistemáticos y que luego eran usadas como moneda de cambio dentro del círculo social más poderoso del mundo. Una demanda del fiscal general de las Islas Vírgenes describió Little Saint James como el escondite y refugio perfecto para la trata de mujeres y niñas con fines de abuso sexual. No como alegoría, como conclusión legal. ¿Y por qué durante tanto tiempo nadie lo detuvo? Esa es la parte que conecta todo lo que viene después.
Porque Epstein no mantenía cerca a los poderosos simplemente porque le gustaba la compañía. Los mantenía cerca porque la proximidad al poder era su sistema de protección. Presidentes, príncipes, científicos de fama mundial, directores ejecutivos, actores, músicos, todos aparecen de alguna forma en los archivos. Stephen Hawking asistió a una conferencia en la isla en 2006. El príncipe Andrés de la familia real británica fue tan profundamente vinculado al caso que en octubre de 2025 se vio obligado a renunciar a todos sus títulos de realeza. Bill Clinton aparece en fotografías que forman parte del mismo lote de documentos del Departamento de Justicia, donde está la imagen de Jackson. El nombre de Mick Jagger, de Alec Baldwin, de Chris Tucker, de Kevin Spacey y de Diana Ross también figuran en esos archivos, todos conectados, de alguna forma, al universo de Epstein. Pero aparecer en una agenda o en una foto con alguien no es lo mismo que participar en sus crímenes. Esa distinción es fundamental. Y es exactamente la distinción que los rumores borran con una velocidad pasmosa, ahora. ¿Cuándo y cómo llegaron Michael Jackson y Jeffrey Epstein a estar en la misma habitación? La respuesta documentada viene de dos fuentes distintas que se complementan pero que no se contradicen. La primera es el testimonio de Matt Fides, quien fue guardaespaldas de Jackson durante años, y que respondió públicamente cuando la fotografía se hizo viral. Fides escribió en Instagram con notable precisión: en 2003, Jackson quería mudarse a Palm Beach para vivir más cerca de su amigo Barry Gibb, el fundador de los Bee Gees. Un agente de los Bee Gees. Un agente inmobiliario organizó unas visitas a propiedades en la zona. Una de esas propiedades pertenecía a Jeffrey Epstein. Fides dijo que él estaba presente, junto con otro guardaespaldas y el médico de Jackson en ese momento. Y añadió algo que resulta central para entender el contexto. En 2003, Epstein no era ninguna figura pública. No había sido arrestado, no había aparecido en ningún titular importante. Era simplemente otro hombre adinerado con una mansión grande en Florida. Como el dueño de cualquier casa que uno visita durante una semana de búsqueda inmobiliaria. Según Fides, Epstein, al igual que otros propietarios de casas que visitaron esa semana, quiso tomarse una foto con Michael. Y así quedó registrada. La segunda fuente es legal y está bajo juramento. En los documentos desclasificados del juicio civil de 2015 entre Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell, aparece el testimonio de Johanna Sjoberg. Sjoberg fue reclutada por Maxwell en 2001 mientras cursaba estudios en el Palm Beach Atlantic College. Se convirtió en víctima dentro de la red de Epstein. Durante su declaración, los abogados le preguntaron si había conocido a personas famosas mientras estuvo con Epstein. Su respuesta fue: conocí a Michael Jackson. En la casa de Jeffrey, en Palm Beach. Los abogados le preguntaron inmediatamente si le había dado un masaje. Su respuesta fue igualmente directa: no lo hice. Esas tres palabras son importantes porque en el contexto de los testimonios del caso Epstein, el masaje era con frecuencia el eufemismo utilizado para describir conducta de abuso sexual. La ausencia del masaje en el caso de Jackson no fue accidental. Sjoberg lo dijo con precisión. No hubo nada de esa naturaleza. La misma Sjoberg mencionó en el mismo bloque de testimonio que también conoció al mago David Copperfield en una cena en casa de Epstein. El contexto de su declaración no era sobre Jackson específicamente, sino sobre el universo de celebrities que cruzaban por la vida de Epstein. Aparecer en ese testimonio no es evidencia de complicidad con el crimen. Es evidencia de que Epstein usaba el nombre y la presencia de celebridades como parte de su estrategia social. En los documentos del FBI, también existe un registro que señala que una acusadora pidió hablar con Michael Jackson para su 16º cumpleaños y que Epstein habría organizado esa llamada telefónica. No se alega ninguna conducta inapropiada en ese contacto. Pero la imagen de Epstein, actuando como intermediario entre Jackson
y una de sus víctimas es, en el mejor de los casos, profundamente incómoda. Y hace una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Sabía Jackson con quién estaba tratando? Pero antes de responder esa pregunta, hay que mirar el otro lado de esta historia, porque Michael Jackson llegó a esa fotografía con su propia carga, y esa carga no es menor. Jackson fue probablemente el ser humano más famoso del planeta durante casi 4 décadas. Nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958, el séptimo de 9 hijos de Joseph y Katherine Jackson. Comenzó a actuar profesionalmente a los 5 años. A los 11 era una estrella. A los 27 lanzó Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música, con más de 66 millones de copias vendidas. La distancia entre esa cifra y cualquier otro récord musical de la época era tan grande que los analistas de la industria simplemente dejaron de compararlo con otros artistas. Era su propia categoría. Off the Wall, Bad, Dangerous, High Story. Cada álbum era un evento cultural que redefinía lo que la música popular podía hacer. Y sin embargo, desde 1993, esa música estuvo acompañada de una sombra que nunca desapareció completamente. En mayo de 1992, Jackson conoció a Jordan Chandler, de 13 años, a través del padrastro del niño, que era dueño de un negocio de alquiler de autos. Jordan y su familia visitaron Neverland en múltiples ocasiones. En agosto de 1993, Evan Chandler, el padre del niño, presentó una denuncia formal alegando que Jackson había abusado sexualmente de su hijo. La investigación fue masiva y pública. Jackson negó todo desde el primer momento. En enero de 1994, el caso se resolvió con un acuerdo civil extrajudicial por $23 millones, según registros posteriores. No hubo admisión de culpa. No hubo cargos criminales. Los fiscales determinaron que sin el testimonio de Jordan Chandler, que se negó a declarar en un proceso penal, no había base suficiente para continuar. Pero la historia de Neverland no terminó allí, porque Neverland no era simplemente una mansión. Era una declaración filosófica construida en cemento y acero y madera y hierba, 2.700 acres en Santa Bárbara, California. Un zoológico privado con jirafas, elefantes y chimpancés, una montaña rusa, una sala de cine de 50 asientos, una calle principal con puestos de comida y juegos de feria, un lago artificial, un parque de atracciones completo al que Jackson invitaba regularmente a niños enfermos, familias de bajos ingresos y personas vulnerables. Cuando el fiscal especial, Tom Snedden, realizó un allanamiento en Neverland en noviembre de 2003, las imágenes de los agentes caminando entre los caballitos y los carritos de helado y las jaulas de los animales fueron transmitidas en vivo por todos los canales de noticias del mundo. Era la imagen más surrealista que la televisión había producido en mucho tiempo. Los cargos que se presentaron en diciembre de 2003 fueron 7 de abuso sexual infantil y 2 adicionales por suministrar bebidas alcohólicas a un menor, relacionados con Gavin Arvizo, de 13 años, quien había aparecido en un documental televisivo con Jackson en 2003. El juicio comenzó en febrero de 2005, duró casi 5 meses, llamó a testificar a Jay Leno, a Macaulay Culkin, quien calificó las acusaciones de absolutamente ridículas, y a docenas de otros testigos. El 13 de junio de 2005, el jurado emitió su veredicto, no culpable en todos y cada uno de los cargos. 14 conteos, 14 absoluciones. Jackson salió del tribunal sostenido por sus abogados, visiblemente agotado, y nunca regresó a Neverland para vivir. Según el testimonio de su hermana, dijo que odiaba ese lugar y que no quería volver a verlo nunca. El rancho que fue su sueño se convirtió en el lugar que más le atormentaba. Después del juicio, Jackson vivió fuera de Estados Unidos durante varios años, pasó tiempo en Bahrein como huésped del jeque Abdullah, y regresó a Los Ángeles en 2009,
para preparar lo que sería la gira de su regreso definitivo. 50 conciertos en el O2 Arena de Londres, bajo el nombre This Is It. Murió el 25 de junio de 2009, en una casa rentada en el barrio Holmby Hills de Los Ángeles. La causa de muerte fue intoxicación aguda por propofol, el anestésico que su médico personal, el Dr. Conrad Murray, le administraba para ayudarlo a dormir. Murray fue condenado en 2011 por homicidio involuntario. Michael Jackson tenía 50 años. No pudo ver el veredicto de ninguno de los casos que vinieron después. Vinieron más. En 2013, Wade Robson, coreógrafo australiano que había testificado en el juicio de 2005, que Jackson nunca lo había tocado de manera inapropiada, presentó una demanda contra el patrimonio del cantante, alegando que había sido abusado sexualmente durante 7 años, desde que tenía 7 años de edad. En 2014, James Safechuck, actor que conoció a Jackson en 1986 durante la grabación de un comercial de Pepsi, cuando tenía 10 años, presentó una demanda similar. Ambos decían que el abuso ocurrió en Neverland y en otras propiedades de Jackson. El patrimonio del cantante negó todas las acusaciones categóricamente, señalando que ambos hombres habían declarado bajo juramento que no hubo abuso y que sus demandas llegaron solo años después de la muerte de Jackson, cuando ya no podía defenderse. En 2019, Robson y Safechuck contaron sus historias en el documental Living Neverland de Dan Reed para HBO, con una duración total de 4 horas. El impacto fue sísmico. Estaciones de radio en Nueva Zelanda y Canadá retiraron temporalmente la música de Jackson de sus rotaciones. La conversación pública sobre su legado se dividió con una violencia que no ha disminuido. Hoy, en junio de 2026, el caso civil de Robson y Safechuck contra las empresas de Jackson tiene fecha de juicio fijada para febrero de 2028. Eso es lo que Michael Jackson traía consigo en el momento en que esa foto con Epstein se hizo pública. No era simplemente un artista. Era uno de los personajes más disputados de la historia cultural contemporánea. Y la combinación de su nombre con el de Epstein, en el mismo marco, en la misma fotografía, desencadenó algo que el pensamiento crítico apenas logra contener: la tendencia humana de conectar puntos que no necesariamente están conectados. ¿Qué dicen los documentos del Departamento de Justicia con exactitud? Dicen que el nombre de Michael Jackson aparece más de 200 veces en los archivos relacionados con el caso Epstein. Su número de teléfono figuraba en la agenda negra del financiero, junto a los de Mick Jagger, Alec Baldwin, Bill Clinton, Chris Tucker y Diana Ross. Fue incluido en el libro de cumpleaños del 50º aniversario de Epstein, un objeto que el financiero usaba para coleccionar firmas de celebridades. Jackson aparece en la foto publicada por el DOJ, posando junto a Epstein. Johannes Joberg declaró haberlo visto en la casa de Palm Beach. Y existe el registro de una llamada telefónica que Epstein habría organizado entre Jackson y una acusadora menor de edad. Eso es lo que dicen los documentos. Con esa precisión, sin añadir nada que no esté escrito, lo que los documentos no dicen es igualmente decisivo. No hay ningún registro de vuelo que coloque a Jackson en el avión privado de Epstein, el mismo que fue apodado por los medios como el Lolita Express, y que transportó a decenas de víctimas entre las propiedades del financiero. No hay ninguna evidencia de que Jackson visitara Little Saint James, la isla privada. No hay ningún testimonio que lo acuse de participar en ningún acto criminal dentro de la red de Epstein. No hay ninguna investigación federal abierta que lo vincule a los delitos del financiero. El propio Departamento de Justicia fue explícito al liberar los archivos. La presencia de un nombre en estos documentos no equivale en ningún caso a una acusación de delito. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Porque lo que Epstein hacía con los famosos no era simplemente coleccionarlos,
era usarlos. Su estrategia de poder funcionaba en dos direcciones simultáneas. Por un lado, la cercanía a celebridades le daba a Epstein una aura de legitimidad y sofisticación que hacía más difícil que alguien lo cuestionara. Por el otro, le permitía seducir a nuevas víctimas con la promesa de conocer a las personas más famosas del mundo. Si Epstein podía organizar una llamada de Michael Jackson para el cumpleaños de una adolescente, eso no significaba necesariamente que Jackson supiera en qué contexto se estaba usando su nombre. Lo que significaba es que Epstein era capaz de monetizar la fama ajena con una eficiencia que habría admirado cualquier agente de relaciones públicas corrupto. El nombre de Jackson, en ese esquema, era un instrumento. No necesariamente un cómplice. La confusión entre proximidad y complicidad es uno de los errores de razonamiento más comunes cuando se discute el caso Epstein. Es comprensible, porque durante décadas la protección de Epstein dependió precisamente de que sus crímenes permanecieran invisibles dentro de un universo social glamoroso. La presencia de gente famosa normalizaba lo que ocurría, y cuando esa normalización se rompe, cuando los archivos salen a la luz y la gente ve que el artista más famoso del mundo también apareció cerca de Epstein, el cerebro humano salta de manera casi automática a una conclusión que los documentos no justifican. No porque Jackson fuera necesariamente inocente de todo, sino porque los documentos disponibles simplemente no establecen esa conexión criminal específica. Sin embargo, también hay que decir esto con la misma honestidad. El hecho de que no exista evidencia documentada de complicidad con Epstein no resuelve las preguntas sobre el propio Jackson. Son universos, separados. Las acusaciones de Wade Robson y James Safechuck no tienen nada que ver con Epstein. Son alegaciones independientes sobre conducta que supuestamente ocurrió en Neverland y en otras propiedades de Jackson, décadas antes de la fotografía en Palm Beach. El patrimonio de Jackson las niega. Los tribunales aún no han emitido un veredicto. Quien afirme con certeza absoluta, en cualquier dirección, que la verdad sobre Michael Jackson y los niños está completamente resuelta, está mintiendo. No está resuelta, está en proceso, y ese proceso llegará a juicio en 2028. Lo que sí está claro es el patrón más amplio que esta historia revela. Vivimos en un mundo donde los hombres más ricos del planeta se movían con una libertad que la gente ordinaria no tiene. Jeffrey Epstein pudo operar su red durante décadas porque los sistemas diseñados para detenerlo, la policía, los tribunales, los medios, los círculos sociales de élite, fallaron colectivamente. No por incompetencia únicamente, sino porque el poder económico crea una zona de invisibilidad donde las preguntas normales no se hacen, donde los guardaespaldas miran hacia otro lado, donde los abogados redactan acuerdos de silencio, donde los periodistas dudan antes de publicar, y donde las víctimas, que no tienen ni fama ni fortuna ni acceso a los mismos abogados, cargan solas durante años, a veces décadas, con lo que vieron y vivieron, y que nadie quiso creer. La foto de Michael Jackson y Jeffrey Epstein no es la prueba de una conspiración, pero tampoco es irrelevante. Es la imagen de dos universos que se rozaron, dos hombres cuya fama y cuyo dinero los colocaron en los mismos círculos, en la misma sala, frente a la misma obra de arte, en un momento que ninguno pudo prever que algún día sería examinado bajo esta luz. Es también un recordatorio de que el poder, cualquier tipo de poder, crea opacidad. Y que esa opacidad tiene víctimas reales. Víctimas cuyos nombres no aparecen en las fotografías. Que no tienen guardaespaldas que expliquen el contexto en Instagram. Que no tienen patrimonios legales con presupuesto para litigar durante décadas. Jeffrey Epstein murió el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro de Detención Metropolitano de Manhattan. Las autoridades determinaron que fue suicidio. Las cámaras de vigilancia que debían estar filmando su celda no funcionaban,
Los guardias que debían hacer rondas no las hicieron en el tiempo reglamentario. El listado de sus cómplices y clientes aún no ha sido revelado en su totalidad. Los miles de documentos que el Departamento de Justicia publicó en diciembre de 2025 son solo una fracción de los más de 300 gigabytes de información que el gobierno posee. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009. Ninguno de los dos puede responder hoy una sola pregunta. Y eso, más que cualquier fotografía, más que cualquier número en una agenda, más que cualquier rumor que circula por las redes sociales, es la parte más incómoda de esta historia. Porque las preguntas que no se hacen a tiempo no desaparecen cuando los hombres mueren. Se convierten en documentos legales, en testimonios bajo juramento, en fotografías sin fecha que el gobierno libera décadas después. Y terminan llegando a nosotros, que las miramos en pantallas pequeñas, intentando decidir qué creer y qué descartar, qué es justicia y qué es espectáculo, qué es conexión real y qué es solo la mecánica brutal del mundo del poder mostrando su verdadera cara. Y quizás esa sea la pregunta más honesta que podemos hacernos en este momento. No si Michael Jackson y Jeffrey Epstein tuvieron una conexión profunda, sino por qué durante tanto tiempo nadie pudo, o quiso, mirar de cerca los mundos que ambos construyeron. Y si ahora que finalmente miramos, lo hacemos porque nos importa encontrar la verdad. O simplemente porque la fotografía era demasiado impactante para ignorarla y seguir adelante.